Bueno, qué lindo que la vamos a tener a la ministra. Hacía mucho que no conversaba con ella. Bienvenida, Marisa López, ministra de Hacienda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lía, por la invitación. Bienvenida a Nuestra Mirada y te saludamos acá, Caro y la Cookie, sí, como le digo a yo. Cookie, a Carolina, ¿cómo están? ¿Cómo estás, ministra? Bueno, hemos dividido la entrevista, te cuento que es tu primera vez en Nuestra Mirada, en varias partes para que cada una, para que no nos pisemos, viste que las mujeres por ahí hablamos mucho. Voy a arrancar yo preguntándote algo que creo que te debe haber preguntado todo el mundo, pero por ahí no han escuchado la respuesta a la audiencia y al público. ¿Cómo estás vos como ministra? Porque es tu primer año, digamos, de gestión al frente de un ministerio tan importante, con tanta responsabilidad que maneja los fondos de la provincia. En este contexto, o sea, desde el punto de vista personal debe haber sido complejo por lo que nos implica a todos y en tu caso manejar el Ministerio de Hacienda. Por eso quería preguntar. Bueno, creo que primero quisiera hacer un poco de historia respecto a la pregunta. Digo, un ministerio que conocía desde mi lugar anterior, desde la Secretaría de Hacienda, un ministro que nos abrió las puertas para trabajar en equipo, o sea, conocedora absolutamente, prácticamente todas las funciones que se realizaban en el ministerio. Eso me ubicó cuando fui designada, primero un orgullo haber sido elegida, pero también en un lugar donde me sentía muy cómoda, haciendo algo que me apasiona todos los días y que la verdad que uno arrancó allá por diciembre con un montón de objetivos que habían quedado plasmados y que no se habían podido cumplir, con la suma de muchos más para hacer en estos años y hasta que el gobernador lo decida. Y lo que sí me cambió totalmente el escenario, el lugar, el momento y realmente me movilizó muchísimo es la situación de la pandemia, que nos ubicó en un escenario totalmente diferente, donde tuvimos que cambiar los objetivos, redefinir el presupuesto, pero bueno, con mucho ímpetu, digo, mucha voluntad de mi parte y con la esperanza de que lo vamos concretando en el paso a paso hasta tanto esta pandemia termine, ¿no? Bien, bueno, no sé si alguna de las chicas abre el juego y quiere preguntar a la ministra. Y yo quisiera preguntarte, Marisa, sé que ya viene diciembre, vas a tener que presentar el presupuesto a la legislatura para que los diputados lo tengan en consideración, los gastos, los ingresos. Intuimos que va a ser muy ajustado, que va a estar complicado. Y bueno, queríamos saber si nos puedes dar algunos detalles de cómo vas a manejar esa situación con pocos ingresos de coparticipación, pocos ingresos de recaudación y gastos crecientes. Bueno, efectivamente, estamos trabajando en el borrador del presupuesto. Un presupuesto también atípico. Digo, nosotros, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la pauta macrofiscal definida en el presupuesto nacional, que ya tiene media sanción en el Congreso de la Nación por parte de diputados. Un presupuesto que prevé una recaudación, un incremento en un 25% respecto a lo presupuestado de este año. Y si lo comparamos con lo recaudado de este año es un 40 más, porque la verdad que el recaudado de este año ha sido muy bajo. Sumado a eso, nuestra perspectiva de recaudación provincial, que también es más o menos en el mismo orden, en un escenario, vuelvo a decir que seguimos pensando que mientras dure esta pandemia hay situaciones que son muy difíciles de revertir, como es la actividad económica. Hay actividades que todavía no se pueden, no hay apertura de dichas actividades. En la medida en que la economía se recupere, nosotros sabemos que esos escenarios van a ir cambiando, pero uno se tiene que preparar con lo que posiblemente uno va a recaudar. En función de ello se establecen los recursos y estamos pensando en un esquema muy similar a los años anteriores, pero sí es cierto, un poco más ajustado. Con respecto a las recaudaciones, yo había leído una nota que le hicieron a Gattoni el año pasado y ya decía desde el año pasado que la recaudación estaba como en baja, no era lo que esperaban. Me imagino que este año ha sido menor que la del año pasado si entramos en una comparación. Decime vos cuál ha sido la diferencia entre el año pasado y a este año, que ya viene en baja, digamos. Y bueno, vos imaginate que nosotros desde mediados del 2018 empezamos una crisis económica importantísima y ya la recaudación venía en picada, pero manteniéndonos en los niveles dentro más o menos de lo presupuestado. Bien. Y podíamos controlar los gastos.
Decirte que la perspectiva que nosotros teníamos de pérdida de recursos cuando se inició esta pandemia, los primeros análisis en la primer quincena de abril hablábamos de una disminución en la recaudación del 15%, o sea que frente a un presupuesto de 100.000 millones, 15.000 millones menos para la provincia es muchísimo. Tomamos muchas medidas de contención del gasto y hoy seguimos en este promedio de un 10% menos de lo esperado en recaudación. Sigue siendo una cifra importante, la hemos podido manejar y administrar con la contención del gasto fundamentalmente. Hablando de la recaudación, justamente una de las medidas que surgen del Acuerdo San Juan es sacar alguno de las recaudaciones que tenía el Estado, por ejemplo, en impuestos, en las líneas eléctricas, que tal vez es un poco aparte, está como encuadrado, pero de algún lado tienen que seguir saliendo estos fondos para mantener esas obras. ¿Cómo se calcula esto? ¿Piensan compensarlo por otro lado? Este acuerdo de San Juan, no nos olvidemos que es una construcción colectiva, ¿no? Creo que ha sido muy importante para la provincia escuchar las demandas de los distintos sectores, pero también las propuestas, y lograr una construcción y un acuerdo entre ambos. Participaron 19 sectores, vos misma lo estás diciendo, esta fue una de las grandes propuestas, disminuir, pensar en un Estado menos contributivo y más redistributivo. Digo, en la medida en que vos bajes expresión impositiva, los sectores, vos les alivias la presión y hay posibilidades de que ellos inviertan más. Esta es la idea. Cuando hay nueva inversión, es generador de nueva actividad y la nueva actividad genera mayores recursos a la larga. Totalmente. Este cálculo, por ejemplo, de lo que es la presión impositiva, ¿se puede ir viendo a futuro alguna posibilidad de hacer cálculos diferenciales en empresas que tienen una recaudación mayor, en pymes, en, por ejemplo, los mini empresarios que hay en la provincia, que tiene una cantidad de emprendedores muy grande la provincia de San Juan? ¿Se puede pensar en algún futuro, en algún momento, tal vez no en plena crisis de pandemia, pero hacer un encuadre tarifario, impositivo, que tenga en cuenta estas diferencias? Bueno, de hecho, el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, es un impuesto que es directamente proporcional a la recaudación. Mientras más grande es una empresa, si se trata de una pequeña, mediana o gran empresa, la gran empresa aporta mucho más que la pequeña empresa. Hay regímenes diferenciales, usted sabe muy bien que toda la actividad primaria, todo lo que es agricultura e industria está exento en la provincia de San Juan, justamente para promocionar y lograr mayor inversión en la provincia. Nosotros ahora también hemos eximido el impuesto de sello. Este es un reclamo que venía por los sectores industriales, el sector comercial, los sectores profesionales. Nos pedían que no cobráramos impuesto de sello en la constitución de sociedades. Esto es para favorecer la constitución de sociedades o aumentos de capital. Digo, tenemos regímenes y entendemos que nuestra presión impositiva comparada con el resto de las provincias es bastante baja. Marisa, y los sanjuaninos a partir de fin de año o del año que viene van a empezar a recibir boletas de luz más económicas, ¿no? Bueno, sí, van a haber reducido a menos del 50% lo que era ingresos brutos, no van a ver el adicional del lote hogar, van a haber reducido el fondo PIEDI y la línea 500 en un 25% y también, en la medida de las posibilidades de cada municipio, la contribución y la tasa municipal, que ya no vendrán discriminadas, sino vendrán en un único cargo municipal. Marisa, para que la gente entienda, ¿qué es el fondo PIEDE? El fondo PIEDE son obras, fideicomisos creados dentro del EPRE para fondos que tienen que ver con líneas eléctricas. Esto se destina, por eso está muy bien lo que me decía Carolina, cuando uno reduce un fondo para una obra, lógicamente o tiene que no construir algo o ralentizar esa obra porque el recurso previsto es menor. En función de las obras que tiene el propio EPRE, que es quien es el especialista en la materia de esta pregunta, ¿no? Ellos están haciendo un esquema de manera tal que la reducción de esos dos fondos es el 25% en el 2021, un 10% en el 2022 y un 25% más en el 2023, de manera tal que lo que hoy paga un usuario en el 2024 solo va a pagar el 40% de esos fondos. La programación de las obras la tiene perfectamente definida conforme a esta nueva recaudación el EPRE. Bien. No sé si Marisa, sí. Yo quería preguntarte si también van a incrementar, me imagino, los gastos en salud, porque estamos viendo que está creciendo la pandemia. Bueno, y, ustedes saben que una de las prioridades
es no solo lo preventivo, sino también todo lo que sucede después que hoy tenemos muchos casos de COVID en el día a día. Sabemos que esta curva o se puede mantener o puede crecer, los ojos están puestos en todas las necesidades y para eso nuestro presupuesto está definido de esa manera que la prioridad hoy es la salud de la población. Así que trabajamos todos los días en ese destino y lo vamos a seguir haciendo así en el presupuesto 2021. Marisa, ¿cuál ha sido la reducción de las partidas en las áreas como turismo y deporte este año? Y bueno, yo te diría que aproximadamente casi un 50% de las partidas destinadas a deporte y a turismo que tenían que ver con los eventos, con actividades culturales, han sido redefinidas hacia o reorientadas, a lo que ha sido el gasto en salud, en seguridad también y en desarrollo humano, la asistencia a sectores vulnerables y a sectores que quedaron sin trabajo en la pandemia. Ha sido muy importante el rol del Estado, ya lo aclaraba recién, el IFE, la UH, el ATP para las empresas, muchas acciones que han tenido que ver con evitar que no tengan ingresos, la población sanjuanina y por supuesto los argentinos. Bien, y con respecto a la moratoria, ¿cómo les ha ido? Porque cerró el 31 de octubre. Bueno, la moratoria, si uno hace una comparación con la moratoria del 2016, nosotros en el 2016 recaudamos 400 millones por moratoria. Era otro escenario, era otra economía. Este año se lanzó justamente porque AFIP lanzaba, y cuando lanza AFIP entendemos que es importante que si alguien está decidido a regularizar impuestos, hace tanto AFIP como las rentas provinciales. No ha sido tan exitosa como lo hubiéramos querido, nosotros llevamos recaudado aproximadamente 600 millones, donde nosotros teníamos previsto casi 1.500, la AFIP, como ustedes saben, también 1.500. En el mismo sentido. Por eso es que ellos decidieron prorrogar 30 días más la moratoria. Y más allá de eso, nosotros agradecemos el esfuerzo que los contribuyentes han hecho a la fecha, porque es un año atípico, es un escenario complicado desde lo económico y financiero. O sea, que se ha prorrogado hasta el 31 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Igual que las para ponernos al día. Igual que las ejecuciones fiscales, también están suspendidas hasta el 30 de noviembre. Es un plan bastante beneficioso para los contribuyentes, tiene hasta 120 cuotas, con una tasa que va del 3% mensual hasta el 31 de marzo, después sí es badlar, pero bueno, entendemos que la situación es complicada. ¿Es para deudas hasta qué lapso? Hasta el 31 de mayo. De mayo, de este año. Sí, sí. Perfecto. Bien. A nivel nacional se habla mucho en estos días, en lo que es las carteras económicas, productivas, de enfocar la economía a producir más divisas. San Juan tiene dos ventajas. Las exportaciones vitivinícolas han crecido, tenemos ahí una buena noticia. Lo que es minería, tenemos José María ahí, un proyecto muy importante que si bien no va a generar divisas pronto, es una notición. Pero el gran movimiento del mundo a generar divisas está en las industrias tech. ¿Qué hay en la provincia de San Juan para que los emprendedores tech, la gente que tiene empresas tech, la gente que está en el software, que se vende muy rápido, que no se ve impedido por la pandemia y por lo tanto es un negocio? Es más, el otro día veía a un sanjuanino, el creador de Cuevana, que es a la vez el creador de una... Escobar, Tomás Escobar. Bueno, él decía que básicamente hay pleno empleo y hay posibilidad de incluir prácticamente 50.000 puestos de trabajo más en el país. ¿Qué industria, qué sector económico dice, mira, ya tengo 50.000 lugares para que vengan a ocupar gente? ¿Qué podemos hacer en San Juan para subirnos en esa ola? ¿O qué se está haciendo desde incentivos económicos, financieros, para que justamente los emprendedores que están acá puedan salir y enganchar esto? Bueno, desde la Secretaría del Conocimiento, si mal no Secretaría... Tenemos dos áreas nosotros muy diferenciadas que se encargan de la economía del conocimiento, de la industria tech, como vos le llamas, que es por un lado desde el Ministerio de la Producción, que dirige Alejandro Moreno, por otro lado desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, que lidera Tulio del Bono, muchísimas actividades y programas relacionados con el incentivo de esas áreas. Yo solo decirte que uno lo que intenta siempre generar herramientas financieras para que se puedan financiar, crecer
y lógicamente enhorabuena que puedan exportar. Digo, también es un ámbito extremadamente competitivo, por lo que tengo entendido, no es fácil. Digo, cuando hay regiones específicas que se dedican al vino y bueno, es más fácil, es más difícil encontrar competencia, pero en esa rama siempre hay mucha competencia y entiendo que la provincia está abierta a apoyar y ayudar porque aparte es la economía del futuro. Ministra, yo le quería consultar, perdón, ¿me puedo meter un bocadillo? Sí, siempre, siempre. Obvio. Una duda, hasta acá vamos sorteando el temporal, como se dice, pero ¿crees que vamos a seguir mucho tiempo sin recurrir a utilizar el fondo anticíclico o el crédito que está disponible del Banco San Juan? Nosotros estamos elaborando el presupuesto pensando en ese crédito, ¿sí? Con la posibilidad, porque el crédito está abierto, no tiene tiempo de toma, digo, está todo autorizado. ¿Cuánta plata es? El crédito del Banco San Juan es hasta 3.000 millones, Ajá. pero sin embargo, todos los meses al 31 de octubre yo estoy muy atenta y esperando el cierre de cada mes. Al cierre de cada mes nosotros evaluamos cómo va el gasto y cómo va el recurso. Si bien habrán leído que hemos recuperado 500 millones en el mes de octubre, sí. Pero bueno, que se recupere un mes la recaudación, uno tiene que hacer el promedio y seguimos en esta tendencia a la baja. Creemos que nosotros vamos a empezar a recuperar economía sobre diciembre, enero y febrero con todas las herramientas que entre nación y provincia se están articulando. ¿Los créditos? Y esperamos que... la reactivación en general de la actividad bien, económica, ¿no? Bien. Digo, uno empieza a ver luces o pequeñas lucecitas y si no, miremos cómo ha sido la evaluación del dólar de estos últimos días, este dólar que no existe, pero que nos tiene a todos tan preocupados cuando solo nos debiera tener preocupado el dólar oficial, más el impuesto país, más el impuesto a las ganancias, pero bueno, ese es el dólar real de la República Argentina. La idea de que empecemos a monetizar la economía en la moneda local, creo que si nosotros seguimos en esta tendencia, posiblemente no necesitemos para nada la toma de este crédito. Marisa, te pregunto, estuvo hace poquito en tu oficina el secretario general de UPCN, Villa, y te solicitó un 10% en la medida que se pueda para los empleados públicos o un bono plus para fin de año. ¿Lo van a realizar? ¿En qué estado se encuentra él sabe ese muy pedido? bien y conoce, porque se ponen a disposición de ellos los números de la provincia, y sabe muy bien el esfuerzo que como provincia de San Juan hemos realizado, y en esto, yo no sé si son buenas o no las comparaciones, pero en esto yo me comparo con el resto de las provincias, y le decía que me dijera él que otras provincias pudieron celebrar paritarias en el 2020. San Juan las pudo celebrar. Sí, es cierto que solo pudimos cumplir la primer parte del acuerdo, que tuvimos que suspender el incremento, pero con un compromiso que cumplimos acabadamente, que fue pagar en tiempo y forma, pagar el aguinaldo en una sola cuota cuando hay provincias que todavía no pueden cancelar su aguinaldo, y luego el anuncio el 11 de septiembre del gobernador, que fue decir restituyo el 8% que suspendimos. A su vez le sumamos el incremento en las asignaciones familiares. Él conoce de los esfuerzos, tengo el planteo de absolutamente todos los gremios, y los gremios saben que siempre está en agenda y cartera el mejoramiento de los salarios de los empleados públicos, y que cuando tengamos una luz, digo, en cuanto a la recaudación y a la posibilidad, los vamos a convocar para estudiar las propuestas que nos han hecho. O sea, que todavía no hay nada definido. No, está, por supuesto, yo siempre lo tengo en agenda. Nosotros vamos mirando los números día a día, y la manera en que nos hemos mantenido, créanme, es haciendo esa mirada muy directa para no caer en déficit, como creo ustedes conocen, están el resto de las provincias. Bien, bueno, no sé si quieren las chicas preguntar algo más, algo que nos haya quedado, a ver, es que no sé, hay tanto para preguntar. Queríamos que nos dieras alguna primicia, no sé, que nos van a dar un Que bono, están evaluando. un bono navideño a los empleados No, públicos. yo le escuchaba recién a Carolina, y decirles que se ha creado una mesa federal de política económica con perspectiva de género. Venimos trabajando hace 3 o 4 meses en el tema. Hay cinco pilares en los que se basa el presupuesto nacional, que es la inclusión, que es la estabilidad, que es la soberanía, y que también es la perspectiva de género. Esta mesa, que ya llevamos 3 reuniones, yo en la última no pude participar por razones de agenda, pero están participando los secretarios de Hacienda de todos los municipios, todas las funcionarias mujeres del Ministerio de Hacienda, que somos muchas,
En ese sentido estamos trabajando en indicadores, ¿sí?, que tengan que ver con la perspectiva de género, con la igualdad, también con la violencia. Nosotros tenemos muchas acciones dispersas en los distintos ministerios para reducir esas brechas de desigualdad, para luchar contra la violencia de género, para también con el trato desigual de la cantidad de horas que trabaja una mujer de trabajo no remunerado frente a la cantidad de horas que trabaja el hombre remunerado. Así que, bueno, lo que nos están ayudando en esta mesa federal, acá interviene el Ministerio de la Mujer, interviene la Jefatura de Gabinete a través de una de sus asesoras, especialista en el tema, y una dirección específica dentro del Ministerio de Economía, que es Políticas Económicas con Perspectiva de Género. Estamos viendo la manera de encontrar esos indicadores para incluir en nuestro presupuesto. Bien, Así que, ¿puede hablar de alguna sí. medida, por ejemplo, que vaya a incluir el presupuesto con perspectiva de género? ¿De algo concreto? Todavía es muy pronto. digo, van a tener, yo creo que más que nada va a estar con las estadísticas de lo que nosotros asignamos al presupuesto en perspectiva de género, que no lo tengo cuantificado, pero me parece que es importante. Y en ese borrador, pregunta, y la última, Marisa, te lo prometo. ¿Está previsto para el año que viene cláusula gatillo u otro índice con respecto al aumento de salario? Respecto a política salarial, el presupuesto tiene en general el mismo incremento que tienen los recursos, digo. La distribución más o menos va a ser similar, el gasto corriente tendrá más o menos el mismo aumento de los recursos, igual que todo lo que va a ser obra pública, vamos a mantener el mismo esquema. Luego uno va evaluando de manera tal que cuando uno se sienta en febrero o en marzo con los gremios, ahí uno evalúa cuál es la situación actual. Creo que sigue siendo cambiante en el día a día. La pandemia no nos permite muchas veces hacer futurología. O sea, analizan la inflexión de ese momento, te pregunto. Sí, hay muchos indicadores para medir, digo, no solo la inflación, digo, también uno tiene en cuenta cuáles han sido los aumentos anteriores, cómo se comporta la economía, pero fundamentalmente la recaudación. Bien, perfecto. Bueno, ministra, me voy a parar porque tengo una sorpresa para usted, unas florcitas de las camelias de Avenida Ignacio de la Rosa 9698 esquina Güemes. Bueno, para muchísimas gracias. Usted me va a permitir enviarle un saludito de alguien que es una fan suya que se llama... Perdón. Ay, no importa. Esto es programa en vivo. Ahí está. Bueno, ¿Quién? no digo, una fan suya que se llama Pía Cerdera, que le manda un abrazo y enorme. Ay, me dio ¿nos un beso. está mirando? Sí, creo que le está mirando. Bueno, le mando un beso a mi fan Pía hermosa, que debe estar enorme. Bien. Re grande. Bien, gracias. Bueno, Marisa, gracias y te espero en alguna oportunidad los días miércoles también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Carolina. Hasta luego. Gracias, Marisa. Bueno, nos vamos con la segunda tanda publicitaria de Nuestra Mirada.